En este vídeo te cuento cómo compré un piso por 58.000 euros y a la hora de alquilarlo casi me lo ocupan. De hecho, no lo tenía alquilado y casi me lo ocupan. Compré un piso por 58.000 euros en un barrio humilde de la ciudad de Zaragoza. Yo estaba en un momento que lo que quería era empezar a invertir, comprar pisos para alquilar a largo plazo. Y uno de los primeros pisos que compré fue de 58.000 euros. Fue un tercero sin ascensor y se lo compré a una inmobiliaria que se llamaba Mundo Casa. Si estás viendo este vídeo y has llegado hasta aquí, te puedo decir que esas inmobiliarias franquicias son lo peor que existe en el mundo inmobiliario. Tecnocasa, Mundo Casa y bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo era un tío que tenía muy poca experiencia, acababa prácticamente de empezar en el negocio y no tenía absolutamente nada. Yo pensaba yo no tenía nada de experiencia. Yo pensaba que era una gran oportunidad y más tarde, bueno, me di cuenta que era una gran oportunidad por lo que voy a contar a continuación. Hubo un momento donde pensé que realmente había perdido el control cuando me llamaron. Yo preparé el piso, lo compré, lo reformé y me llamaron y me dijeron: Antonio, me han ocupado el piso. Y el problema no era el piso, el problema era cómo me sentía yo, porque en ese momento me sentí con una sensación de ¿dónde me he metido? Esto se me ha hecho grande. ¿Qué hago yo aquí? Y fue una situación en la que el aprendizaje fue tal y aprendí tanto de esa situación que sí o sí no podría decir que soy la persona profesionalmente y la persona personalmente, mi perfil personal, y como soy así, eh, ahora mismo, si no me hubieran pasado estas situaciones. Cosas que yo creía que eran situaciones muy negativas, situaciones incontrolables, al final me hizo ver que han sido situaciones por las que yo he podido aprender muchísimo y esta ha sido una de ellas. Eh, Cuando yo empecé a comprar este piso, cuando yo empecé a mirar este piso, lógicamente ya tenía yo la mentalidad de que quería emprender, de que quería invertir, más que emprender, invertir en el sector inmobiliario, quería tener ingresos recurrentes de activos, de pisos, que me dieran una rentabilidad entre el 10 y el 12%. Bien, empiezas a ver oportunidades en todos lados y cuando hablas con estas inmobiliarias, las inmobiliarias lo primero que te dicen es: sí, yo te puedo ayudar, yo te puedo conseguir este piso, yo no te preocupes y tal. Bueno, sí que es verdad que luego la situación resultó bastante buena porque yo perdí ese piso, vendí ese piso por un valor bastante más alto del que había comprado y me aproveché no de la situación, sino de querer desarrollar en este mundo, en este negocio y de querer evolucionar. Entonces me empecé a mover mucho y eso hizo que mi ecosistema, como yo siempre digo, mis alrededores, mis colaboradores, mi entorno, hicieron que me empezara a meter en este sector y llegar a tener esos contactos que me hicieron luego darme la oportunidad de empezar a comprar y vender pisos y dedicarme al house flipping. Yo, la verdad que cuando empecé a mirar pisos pensaba que era mucho más difícil porque me parecía una buena oportunidad. Lo compré a esta inmobiliaria, era un barrio humilde, el piso estaba viejo, el baño estaba mal, no tenía cocina. Claro, es que yo no tenía ni idea y tenía una ilusión brutal al principio. Necesitaba hacer una reforma que yo no controlaba y te crea esa sensación de oportunidad. Eh, yo solo veía margen y solo veía dinero al principio. Y en mi cabeza todo estaba controlado. Pensaba que reformar un piso era relativamente sencillo y coordinar cuatro cosas. Y ahí te vas dando cuenta de los errores y de las cosas que van surgiendo, ¿vale? De primeras yo contraté a un reformista que era un auténtico pirata, ¿vale? Un reformista de estos que te exigen hacer cosas pues que darles todo el dinero por adelantado. Vale, y en el mundo de las reformas, esto lo voy a contar a ver si puedo ayudar a alguien, es que hay muchos reformistas que cobran
tú por ejemplo haces un trabajo, tú haces un presupuesto de 10.000 euros, ¿vale? Y una cocina. Cobras, son 5.000 euros, 5.000 euros. Entonces puedes cobrar un 30% a la entrada y un 70% a la entrega, o un 30%, luego otro 30% y luego otro 30%, ¿vale? Entonces, otro 40%. Hay algunos reformistas que cogen una obra de un lado, ¿vale? Cogen 4.000 euros. Cogen otra obra de otro lado, cogen 4.000 euros. Cogen otra obra de otro lado, cogen 4.000 euros. Cogen otra obra de otro lado y cogen 4.000 euros. En los primeros 4.000 euros son para comprar los materiales, porque la mano de obra la meten ellos, ¿no? Pero ese dinero se lo gastan, por ejemplo, en un viaje, en un fin de semana, en el arreglo del coche o en cualquier cosa que les haga desembolsar ese dinero, y entonces cogen los otros siguientes 4.000 de la segunda reforma y los pagan los materiales de la primera. Pero entonces ya no tienen dinero para la segunda. Luego los de la tercera los utilizan en la segunda. Entonces se va creando una pescadilla que se muerde la cola, que hace que no necesiten acabar obras, o sea, necesiten ir cogiendo más primeras obras porque cogen el dinero por adelantado para ir cubriendo sus obligaciones operativas de coste operativo que les generan las otras obras. ¿Qué pasa? Que cuando ya te han cobrado el 50%, incluso más, el 80%, ya no les interesa cobrar prácticamente el, el 20%, porque ya, pues si son 8.000 es que eran 2.000 euros, ya han pagado todo el material, y ya igual no les interesa, irá, o tienen que comprar algo de material porque han hecho alguna adecuación mal, y entonces ya no les interesa pasar por la obra, que es lo que me pasó a mí. Yo estuve detrás del reformista igual 3 meses y dejó de cogerme el teléfono, tuve humedades en el piso de abajo del baño y no apareció. Si tuviera que recargar algo, es como el aprendizaje. Otra vez, perder para aprender. Darme cuenta de la situación de bobo que tenía y hacer las cosas solo es que no te dan nada de control. O sea, yo recalcaría sí o sí lo de hacer todo siempre en equipo, contratar un equipo de confianza y tú rodearte de los mejores. Yo si hubiera tenido un asesor en ese momento, si alguien hubiera tenido para que me fuera asesorando en cada paso que fuera dando, yo no hubiera cometido esos errores y no hubiera perdido el dinero que pedí. En este caso, no es la sensación de perder dinero, pues decir, te dicen que te va a costar 2.500, acabas gastándote 5.000 porque tienes que contratar a 2 reformistas, y es más la sensación de cara de tonto que se te queda. Entonces, el reformista desapareció, la obra se me paró, no respondía, yo tuve visitas al piso sin avances, tenía que ir al piso y la frustración era muy grande. Empecé a sentir esa ansiedad de que no realmente no estaba perdiendo dinero, pero era la ansiedad, la sensación de ansiedad de que estoy haciendo algo, de que estoy haciendo algo que me está generando mucho descontrol, o sea, me está generando pues sentirme mal, ¿sabes? Sobre todo mal físicamente, emocionalmente, me sentía mal. Y cada vez que iba al piso me encontraba exactamente lo mismo. Y ahí fue cuando empezó a entrarme miedo, porque empecé a entender que yo no controlaba nada, sino que la situación me controlaba a mí. Y ahí es cuando la soledad del emprendimiento, y esto es lo peor, porque ya he dicho antes que si tuviera alguien que me hubiera acompañado, para conectar emocionalmente, para eh, no saber si estabas haciendo bien las cosas, una sensación de abandono brutal. Nadie te explica esta parte a la hora de empezar a crear. Es más, si tú vas con esto a alguien, alguien te va a decir, ya te lo había avisado, alguien conocido, alguien de la familia, algún amigo. Lo más sencillo es que si tú vas con un problema, y esto me ha pasado y me ha ocurrido muchísimas veces, y la transformación de hasta ahora ha sido brutal, cuando llevan con un problema de, ostras, bueno, es que he comprado un piso y han salido unas humedades en el salón. Ya te decía yo, que un piso por 58.000 euros. Bueno, pues ¿sabéis cuánto cuesta ese piso ahora mismo? Yo creo que ese piso, que tenía 48 metros cuadrados, yo creo que ese piso lo estarán vendiendo por 130.000 euros. En su día, yo ya lo compré por 58.000, pero ese piso ya me venía de protección oficial de que ya en 2008 costaba 100.000 y ahora está por 120 o 130. Voy. Por 120 o
E30. Entonces, pero en ese momento nadie te explica esa parte y nadie te va a apoyar realmente porque eh, tú lo que quieres es crear algo y la gente es muy fácil de decir, ya te decía yo, que un piso por 58.000 euros. Al final, lo fácil es ver los resultados que tiene la gente. Cualquier sector es muy complicado y nadie te explica la situación real. Y las noches de irte a la cama pensando, oye, ¿y si pierdo dinero? Porque para mí, lo que pasa es que yo era, hostia, yo tenía las cosas muy claras y en ningún momento me quise venir abajo. Y yo tenía claro que iba a tirar para adelante, pero la sensación de abandono, ansiedad, malestar, dolor de tripa, eh, inseguridades, presión, me hacían dudar de mí mismo, pero yo no paré en ningún momento, no paré. Pero lo divertido viene ahora, porque realmente, una vez yo ya tuve acabado el piso, el reformista ya por fin había acabado todo, tuve que contratar a otro reformista y demás, bueno, había invertido 2.500 euros, que no está mal, para una cocina muy sencillita, más un baño y demás, bueno. Pero todo llegó cuando empecé a pasar la selección de inquilinos que seguí contratando a esta empresa de Mundo Casa, porque yo lo que tenía claro es que no quería pasar visitas. Eso no lo he hecho y creo que no lo haré nunca. Porque tener que estar ahí pendiente, ir a visitar y demás. Yo he estado haciendo obras, he estado haciendo mudanzas, he estado reformando, decorando, limpiando, pero visitas nunca he llegado a pasar. Por eso hay estas empresas que se dedican a eso y Mundo Casa, bueno, pues me daban el servicio. Y la verdad que lo iba a alquilar por 520 euros. Ese piso igual ahora se puede alquilar por 750, sin lugar a dudas. Un día me pondré a revisar. Un día me pondré a revisar a ver cómo están los alquileres y haremos un vídeo de alquileres y yo contaré un poco mi experiencia y daré mi opinión sobre eso. Entonces, el día llegó cuando yo firmé un contrato, me llamó y me dijo, oye, vamos a firmar este contrato de alquiler y demás. Dije, vale, ya me he encontrado a un inquilino, te va a pagar 520 euros, me acuerdo perfectamente. Dije, vale, perfecto. A mí me salían los números, 58.000 euros más 65, lo alquilaba por 520, un 10%, perfecto. Estaba tomando algo con 3 amigos y de repente me suena el teléfono y me llama el inquilino. El inquilino había ido, me había pagado la fianza y estaba haciendo la mudanza. Esto era un tercero, ¿vale? Y me llama el inquilino y me dice, Antonio, Antonio, Antonio. Yo, ¿qué pasa? Que me han ocupado el piso, que el piso está ocupado, que me has engañado, que yo te he pagado el alquiler y te he pagado la fianza. Tengo que decir que ese tío ya era muy, muy desconfiado, pero muchísimo. O sea, era un tío poco incluso desagradable. Y yo estaba que era todo nuevo para mí, estaba con una sensación muy rara. Que me han ocupado. Yo, pero ¿cómo te van a ocupar el piso, tal? Que sí, que me lo han ocupado, que me has engañado. Y entonces me acuerdo que me quedé blanco y un amigo me dijo, ¿qué pasa? Tío, te recuerdo esa sensación de pánico y decirles que me han ocupado, que es que me han ocupado el piso. Y me dijo, ¿pero cómo te van a ocupar el piso? Me acuerdo que me quedé así y le dije, que me han ocupado el piso. Bueno, automáticamente me levanté, pensé en el primer amigo que tenía que era policía, pensé en un amigo que tenía otro amigo que era policía y dije, lo voy a llamar. Y estaba corriendo al coche, nos subimos al coche. eh, Esa sensación fue de verdad, o sea, es que no sé, yo ahora no sé explicar cómo llegué a estar en los puntos que estaba y cómo seguí para adelante. O sea, si no hay un ejemplo de superación, de tenacidad, de disciplina, de ganas, de consistencia o de como quieras llamarlo, si no soy yo el ejemplo en algunos casos, no lo entiendo porque yo ahora me pongo a recordar cosas y es alucinante. La cantidad de... Por el dinero, por la sensación que tuve, por el malestar, por todo lo que he ido contando, pero estábamos yendo, subí al coche, cojo el coche corriendo, venga, le digo a los dos amigos, oye, ¿podéis venir? Venga, vamos contigo. Y la verdad es que era un día entre semana y ahora ya no.
tenemos familia y demás y nos solemos quedar entre semana, pero ese día justo coincidió, nos subimos al coche, salimos corriendo y de repente cuando ya estamos llegando me llama y me dice, Antonio, Antonio, ¿lo que pasa? Porque él me llamaba y me decía, pero seguro que está ocupado. Yo le decía, seguro que está ocupado. Y me decía, sí, 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 que encima tienen un gato y me han dicho que no se van a mover de ahí. Y yo, pero es que yo no me lo creía, yo estaba así. Y digo, pero a ver, que sí, que me han dicho que tienen contrato, que llevan tiempo viviendo ahí. Y no sé por qué en ese momento sentí como un poco decir, es que no me cuadra, es que es imposible. Que ya tengan animales, ya tengan contrato, que digan que tienen contrato. Bueno, pues me llamó a los 15 minutos, o sea, a los 5 minutos, de justo cuando yo estaba llegando y me dijo, Antonio, no te lo vas a creer, he intentado entrar todo el rato en el segundo izquierda. Y era el tercero izquierda. Madre mía. Vamos, ya me imaginaba que el piso estaba ocupado, mi cabeza empezó a irse al peor escenario posible. Eh, o sea, para mí, claro, esa liberación, esa sensación de liberación es única y el problema no era la ocupación, el problema era que yo mentalmente estaba completamente roto y que una de las cosas, cuando vas montando algo y empiezas a emprender y empiezas a desarrollar un negocio, es que cuando tú empiezas en el punto cero, vas evolucionando muy rápido y te van pasando muchas cosas y cuantas más cosas te pasen y las tomes como un aprendizaje, aunque al principio lo pases mal, conforme te vayan pasando más cosas las irás viendo de otra manera y los problemas van a ir siendo más grandes, pero tú cada vez vas a tener más capacidad de poder gestionar toda esa incertidumbre que te va llegando y no vas a hacer que los problemas externos o las circunstancias externas afecten ni a tu ser como persona, ni a tu forma de ser como profesional, ni a tu forma de ser como profesional, ni personal ni profesional. Entonces, todas estas cosas que van pasando yo creo que para mí han sido muy, muy, muy beneficiosas porque realmente me han enseñado eh, muchas cosas y en el momento de pensar que estas cosas te hacen sentir eh, que esto no me puede a mí, que yo lo quería dejar, la inseguridad, la presión de emprender solo, eh, te hacen pensar, igual no valgo para esto. Sentía que estaba jugando algo demasiado grande para mí. Es tan duro decirte eso a ti mismo y que te sientes abandonado. Pienses que estás haciendo algo incluso ilegal, ¿sabes? Por la sensación de cómo te sientes y sobre todo porque no tienes nadie alrededor. Por eso nosotros ahora hacemos el acompañamiento de 6 meses. Si no me conoces, hacemos una consultoría de inversión inmobiliaria, tanto en Airbnb, alquiler por habitaciones, pero hacemos sobre todo un acompañamiento en el que todas las semanas hacemos un directo de 1 hora y media, resolvemos dudas con la comunidad, miramos estrategia, hablamos de negociación. Yo estoy ahí las 24/7 para todos los miembros de la comunidad, para que se sientan respaldados y puedan tomar decisiones e ir avanzando, para que no les ocurra lo mismo que me pasó a mí y que puedan progresar. Y que si tienen un problema de estos, yo les hubiera dicho, ¿cómo resolver el reformista? ¿Cómo te tienes que sentir? Simplemente por escucharles en la situación que se encuentra, de cómo se sienten, ya vas a aportar muchísimo, muchísimo valor y confianza. Como el caso de Natalia, que ha dejado el trabajo, que es súper fuerte, que ha dejado el trabajo por dedicarse a eso, porque dice que está súper agradecida con nosotros, que le hemos aportado muchísimo y que le hemos dado sobre todo la seguridad de que hay gente como ella que está emprendiendo y que estamos ahí para todo lo que necesitemos. Todos los días les mando audios todas las mañanas de motivación, de estrategia, de negocio, de toma de decisiones, de cómo me afectan las cosas, porque a mí lógicamente también me van sucediendo cosas, pero lo que estoy haciendo ahora mismo es relacionar todo lo que me va pasando para poder aportarlo a la comunidad y cada vez que me pasa algo negativo, en vez de tomármelo como un aspecto negativo y poder sentirme como me sentía y entonces, que ya no me he vuelto a sentir así, ya llevo tiempo trabajándome y ya no me afecta las circunstancias externas que me van ocurriendo para no afectarme a mi persona, al ser y a la persona que yo soy, gracias a eso, solo con eso ya podemos aportar muchísimo, muchísimo, muchísimo
valor. Y yo puedo decir, y que es lo que más he aprendido, es que todas estas cosas me han hecho ser mejor profesional. Te creas una experiencia única de cada situación en la que te ocurre. Hay que elegir muchísimo mejor a las personas. Claro, yo es que en ese momento no firmé ningún presupuesto de reforma. No tenía alternativas, no conocía el negocio, entonces estaba solo. Y no hacerlo solo y aprender a gestionar la presión. No hacerlo solo y aprender a gestionar la presión. Este piso para mí fue una universidad emocional. Me enseñó más que cualquier curso, todas las experiencias me enseñó más que cualquier curso. Aprendí a detectar estas personas que eran poco profesionales y que me la iban a pegar. Luego, lógicamente, te la pega muchísima gente a lo largo de tu trayectoria profesional, pero bueno, es como un boxeador, ¿no? Que los primeros combates igual te cuesta un poco más absorber los golpes, pero luego le vas cogiendo bastante gusto, cariño, incluso gusto a los golpes y, y que emprender solo tiene un coste emocional enorme, que hay que saber gestionar y que hay que acompañar y que hay que sentirse acompañado. Y es la clave para evolucionar. O sea, si tuviera que dar un mensaje es, intenta que alguien te asesore. Es fácil y te vas a sentir solo emocionalmente. Vas a pensar que lo quieres dejar y te vas a sentir muchas veces como una mierda. Y por eso tienes que aprender a gestionar esa presión y aprender a crear tus únicas experiencias. Ahí lo dejamos.